Bienvenidos los ministros de la luz, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este séptimo día santo, bendito, una delicia, poder reposar, es el capítulo 5 del libro Sefer Vayikra, es decir, Levítico traducido en su Biblia al español. Ya llevamos, con esta va a ser la 5ª clase del libro de Vayikra o del libro de Levítico. Hemos visto los tipos de acercamiento que el Eterno nos da para poder acercarnos a Él. En el capítulo 1 vimos las ofrendas olá o los acercamientos olá. Yo les voy a hacer este pequeño resumen porque es importante aprender los sacrificios, ya que ustedes hagan su cuadro en un cuaderno, en una hoja y lo pueden anexar a su Biblia y en el libro de Levítico al comienzo lo pueden tener para ir viendo cuando van leyendo. Recordemos que podían ser del ganado vacuno, un macho sin defecto, del ganado ovejuno, un macho sin defecto, del ganado caprino o de cabras, un macho sin defecto, y si no tenía los medios para eso, una tórtola o un palomino. Después teníamos el Levítico, Vayikra, capítulo 2, vimos las ofrendas minja, que son donaciones, y las ofrendas olá se quemaban completamente, las ofrendas minja se quema un puño porque son ofrendas de cereales o en este caso vimos que eran de harina de trigo. El gran ministro tomaba un puño de este acercamiento y lo quemaba como ofrenda encendida y el Eterno tenía en memoria a la persona que hacía este acercamiento. Recordemos que podían ser harina, podía ser harina seca más aceite, obviamente, de oliva, más incienso. Y se acercaba con eso. Además podía ser cocida en horno, y de esta teníamos 2 variedades. Torta, que es un pan grande, agujereado, o también podía ser hojaldres. Otra posibilidad es cocida en sartén o frita en sartén. Y otra opción es cocida en cazuela o en olla. Teníamos entonces 5 opciones. 5 opciones de acercamiento, de donación. Y acá teníamos vacuno, para que hagan su cuadro, vacuno, ovejuno, caprino. Esto es macho perfecto. La edad entre 0 a 1 año era el que se llevaba. Se quemaba completa la minja se quemaba el puño y obviamente tenía que ser la mejor harina, la fécula, la que se sacaba recién. Como tercer, en Vayikra capítulo 3 vimos los acercamientos Shelem. Los acercamientos Shelem, que son acercamientos de paz en su Biblia traducido, pero nosotros lo traducimos como acercamientos de agradecimiento, de comunión, de reconciliación con el Eterno. De estos acercamientos se quemaba la grosura y algunos órganos internos, como los riñones. Acá podía ser del ganado vacuno, podía ser macho o hembra. Del ganado ovejuno, y podía ser macho o hembra. Y vemos que aquí se involucra a las mujeres en el servicio. Y podía ser del rebaño caprino, que podía ser
un macho y una hembra. Obviamente debía ser sin defecto. Lo mejor ofrecido para el creador. Teníamos 6 opciones de acercamiento, de agradecimiento al Eterno. En Levítico 4 vimos las ofrendas Hatá, que son las ofrendas por falta inadvertida, falta por no prestar atención, por ignorancia también se podría decir. Para acercarse al Eterno podía ser que cometiera la falta, el error, podía ser el ministro ungido el que cometiera la falta, y el ministro entonces, ministro ungido, que debía acercarse con un becerro. Debía llevar un becerro al tabernáculo de reunión para acercarse al Eterno por la falta inadvertida que cometió. Además podía ser la Kaal, la iglesia, la asamblea, ya lo que en el Nuevo Testamento se llama iglesia, en el Antiguo Testamento en el hebreo es Kaal, y entonces si era toda la iglesia la que pecaba, lo vamos a traducir como iglesia para que usted entienda que en el Nuevo Testamento no es que haya surgido una nueva iglesia, no, la iglesia fue la que se sacó el Eterno de Egipto, les dio los mandamientos en el monte Sinaí, y de ahí en adelante se ha manifestado durante toda esta prueba de la fidelidad que estamos aquí en este plano. ¿Con qué debía acercarse? Con un becerro, obviamente un becerro sin defecto. Y si el ministro ungido o si la iglesia presentaban el becerro, la sangre de estos entraba al Mishkan, se rociaba, se salpicaba el velo, que es el velo divisorio entre el lugar santo y el lugar santo de los santos, y se untaba el altar de oro, los 4 cuernos, ahí en el Mishkan. También estaba la posibilidad de que él cometiera el error, la falta, fuera un jefe o príncipe. Jefe o príncipe o rey. ¿Y con qué se acercaba él? Con un macho cabrío. Obviamente, sin defecto. Macho cabrío es un chivo. Y también teníamos que podía ser un alma del pueblo. O sea, un ciudadano común y corriente del pueblo de Israel. ¿Con qué se acercaba él? Él podía acercarse con un cordero, con una cordera o con una cabra. Y tanto la cordera y el macho cabrío, o la cordera y la cabra, no se hacía ingreso al templo, sino se hacía todo en el patio. Esto se untaba en el altar de cobre cuando era un jefe, no se hacía ingreso al Mishkan. Y también con la cordera se realizaba el procedimiento en el patio del altar, en el patio de la tienda del encuentro, en el lado norte del altar. Y eso hemos visto, obviamente las víctimas debían ser sin defecto. Y hoy, vayan completando su cuadro, las ofrendas minjá en este caso eran sin levadura, recordar, sin levadura, y siempre deberían llevar sal, con sal. No debía faltar la sal en ningún tipo de acercamiento, ¿ya? Y hoy veremos los acercamientos a Cham, que son acercamientos por la culpa, Esto es una falta, estos son faltas inadvertidas o fallas inadvertidas, que se podría decir que es por
falta de honestidad. Lo que vamos a ver acá, vamos a ver unos acercamientos por culpa, falta de honestidad. Falta de honestidad. Falta de honestidad. Eso sería acham. Acham es culpa y culpa es la falta de honestidad en los casos que vamos a ver. Si culpa también, para que sepa, es un mal moral. ¿Ya? Por eso es una falta de honestidad, porque se causa un mal moral, un perjuicio a otra persona. ¿Cuál era el acercamiento que se debía llevar si se cometía un mal moral? Vamos a ver que había encubrimiento, si se tocaba algo inmundo, sea animal o cosa inmunda de hombre, se tenía que llevar estos acercamientos. Podía ser una cordera o cabra. Una cordera o cabra. Obviamente, sin defecto. Ahí usted lo anota en su cuaderno. Si no tenía los suficientes recursos para llevar una cordera o una cabra, el Eterno da la posibilidad de llevar dos tórtolas o dos palominos. Dos palominos, hijos de palomas. Una se llevaba para hacer expiación, era una ofrenda para cubrir la culpa, la falta cometida, y la otra se llevaba para hacerla arder en el altar de las ofrendas quemadas. Entonces, una para expiación y la otra para holocausto. En olor grato ascendía. Si no tenía las fuerzas para tener dos tórtolas o dos palominos, ¿cuál es la posibilidad? La décima parte de un efa de flor de harina, o sea, de la mejor harina, de flor de harina. Si no tenía los medios, entonces, para una cordera o para una cabra o para dos tórtolas o para dos palominos, iba a acercarse por medio de la décima parte de un efa de flor de harina. El sacerdote tomaba un puño y la quemaba en el altar. A esta décima de flor de harina que se va a llevar, no se le agregaba ni aceite ni incienso, como en la ofrenda de donación. Esta era una ofrenda por la culpa, así que no se le añadía ni aceite ni incienso, solamente se le agregaba, se llevaba la harina seca. Y también vamos a ver que hay acercamientos por la culpa, por cosas sagradas, por infringir alguna cosa sagrada, por profanar alguna cosa sagrada. Y lo que debía llevarse la persona que cometía la falta y que quedaba con la culpa por la transgresión, debería llevar un carnero más lo defraudado, más la quinta parte del valor de lo defraudado, o sea, un 20% adicional de lo que defraudó. Entonces llevaba un carnero, que es un hijo de oveja, un carnero, no, es el macho de la oveja, llevaba lo defraudado y el 20% adicional. Eso sí, hacía uso de alguna cosa sagrada, tenía que hacer la restitución. También vamos a ver que podía ser por mandamientos. El Eterno da una lista de mandamientos que uno no debe realizar. Entonces puede ser que la persona transgrediera alguno de estos mandamientos, tenía que reconocer su culpa y llevar un acercamiento al Eterno
para buscar la reconciliación y que tenía que llevar un carnero. También un carnero obviamente sin defecto, y si no tenía lo suficiente para un carnero, debería llevar la cantidad en dinero, que es sobre los 2 shekels de plata, de acuerdo al valor del shekel del santuario, que era la medida en pesos que se tenía en el santuario. Y estas, por cosas sagradas o por mandamientos, eran faltas inadvertidas, por ignorancia, por descuido. No era que se hizo intencionalmente, porque si lo hacía intencionalmente iba a ser cortado del pueblo. No iba a poder tener expiación con estos acercamientos. Y además debería llevar adicional el 20% de lo que dañó para hacer una restitución. Eso es lo que veremos hoy día, el capítulo 5 de Vayikra. Haga su cuadro para que aprenda los diferentes tipos de acercamiento. Hoy vamos a ver a Sham, los acercamientos por la culpa, para cubrir el pecado. Tome su Biblia, ábrala en el capítulo 5, verso 1. Dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Vemos la palabra pecado que aparece al final del verso, es la palabra abón. La palabra hebrea abón. Sí, es la misma palabra que usted puede comprar cosméticos y otras cosas, esta marca Avon. ¿Qué significa? Iniquidad significa. Iniquidad. Lo que yo creo es que nada existe por casualidad en este plano donde estamos, y si esa marca tiene ese nombre es por algo. Recordemos que todo lo que es maquillaje de las mujeres fue enseñado por los ángeles caídos cuando descendieron. ¿Para qué? Para provocar al Eterno y para promover la perversión, la maldad del hombre, la seducción y todos los pecados que vemos. Así que eso hay que tenerlo claro, de que todo eso fue enseñado por los ángeles caídos que se rebelaron ante el Eterno. Entonces estamos viendo la palabra abón, que se traduce como pecado, la palabra H, 5171. Recordemos que esta la están traduciendo, Reina Valera, como pecado. Y también vimos que Jatá también la traducía como pecado. Es por eso que este Jatá nosotros la traducimos como falta, porque debemos ir haciendo la separación de las palabras que se van utilizando. También hemos visto que Jatá también se utilizaba como pecado, pero esto era ofrenda para cubrir el pecado. Ofrenda para cubrir el pecado. Yo cuando estoy leyendo, lo voy traduciendo al tiro, de inmediato, cuando hago la lectura, para no estarle diciendo aquí tiene que cambiarlo. O sea que usted tiene que estar atento a lo que yo leo y hacer la corrección en su Biblia. Abón, según el diccionario Strong, significa perversidad, mal. Entre paréntesis, perversidad, entre paréntesis, mal moral, transgresión, iniquidad. ¿Por qué? Porque son actos que se consideran moralmente incorrectos. Ejemplos de estos pueden ser asesinatos y robos.
causado entonces por la acción o inacción intencional de una persona. Además, es un actuar mal o con perversidad, muchas veces sabiendo que no hay que hacer lo que se está haciendo. Es una desviación, es una falta, una desviación de la justicia, de la rectitud y de la honestidad. Eso es lo que estamos viendo entonces. Achan disculpa, es una falta de la honestidad, de la justicia, de la rectitud que nos pide el Eterno que tengamos. Es un camino torcido, es una espalda curvada. Todo eso significa abón, acciones malvadas. Además, otra característica del pecado abón se hace a lo mejor sabiendo, pero no con el propósito de desafiar al Eterno. Ya se hace a lo mejor con intención y con voluntad, pero no con la intención de desafiar al Creador. Sabiendo que no debe hacerse. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, Hatá, que esta es una falta por inadvertida, o también por ignorancia, por no prestar atención, por descuido. Y abón, que sería un mal con intención, pero sin la idea de rebelarse contra el Eterno, porque está el otro pecado, el pecado pecha, que este sí ya es un pecado con rebelión. Entonces también se traduce como pecado, pero este pecado es con rebelión ya directa al Eterno. Entonces ahí está el pecado Hatá, el pecado Abón y el pecado Pecha. El pecado Hatá es por descuido, ignorancia o inadvertida. El Abón es un mal que en el judaísmo se dice que es con intención, pero no con la idea de desafiar al Creador. Y el Pecha ya uno lo está haciendo con rebeldía, es un pecado de rebelión. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que acá se está presentando un pecado de encubrimiento, porque está hablando sobre una persona que es llamada a testificar de algo que vio, de que supo, de que fue testigo, y no miente, pero está haciendo un encubrimiento de la información. Y está dando en sí un falso testimonio. Porque si uno vio, o si uno supo, o conoce lo que se le está llamando a testificar, uno tiene que ser un testigo fiel, y sea la persona que esté delante de ti, sea una persona muy importante, un presidente, no sé, que tú consideres tan importante que quizás no quieres hacerlo, debes hacerlo, si no, llevarás la culpa, la consecuencia de haber encubierto el mal. Entonces, esto es importante de que se sepa de que uno debe ser un testigo fiel, debe declarar lo que vio, y si no lo vio, no declarar, y si no lo supo, no declarar. Es simplemente así. Porque si no, uno cargará la culpa, cargará las consecuencias del mal que se comete. Verso 2. Asimismo, el alma, asimismo, la persona, ahí es la palabra es alma, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiese, será inmundo y habrá delinquido. Vemos que puede ser que una persona toca a un animal que murió y no se da cuenta, no sé, se pone una chaqueta y en el bolsillo justo hay un ratón y lo toca, esa persona es inmunda, porque lo hizo sin la intención, pero lo tocó. Los animales inmundos son todo tipo de animal que aparece en Levítico capítulo
11. Léalo, nosotros más adelante vamos a avanzar y vamos a llegar ahí, pero ahí el Eterno describe todos los animales que son inmundos, sea bestia, sea reptil, sea el que se arrastra del mar, todo aparece ahí. No es que sean inmundos en sí, el Eterno no son comida, el Eterno lo creó para otra función en la tierra. Cada cosa tiene una función y hay animales que no son comida, no son para comérselo. Entonces, y esto lo sabía Noé, porque a Noé se le pide que suba animales puros y animales impuros. Ya subió 7 y de los otros subió 2. Entonces, esta información se sabía y esto no ha cambiado. El Eterno no ha permitido que se puede comer todo, de todo, no. Hay animales inmundos y animales puros, kosher, que se pueden comer. Entonces vemos que pueden ser animales bestias o también animales domésticos que pueden ser impuros y también pueden ser reptiles, lo que uno pudiera tocar. Esto es considerado falta si la persona está impuro y hace ingreso a la tienda de reunión o al lugar sagrado o come algún alimento que ha sido consagrado para el Eterno, es culpable. La palabra delinquido que se está utilizando es la palabra asham. La palabra asham, que es la palabra que estamos viendo hoy, la palabra acham, la palabra acham, la palabra H816, que significa ser culpable. Ser culpable. Hay otra palabra cham que es la H817 que significa cubrir la culpabilidad. Debería traducirse como una ofrenda para cubrir la culpa. Para cubrir la culpa. Lo mismo que en Hatá, está la palabra Hatá, la 2398, que se traduce como falta. Y la Hatat, que es la 2403, que se traduce como también como pecado, pero con la idea de cubrir. Por eso nosotros la estamos traduciendo, ofrenda para cubrir la falta. Acá es lo mismo, la 816 significa culpable y la 817 es la ofrenda para cubrir la culpa. Y cuando yo lo lea lo voy a estar diciendo de esa forma, porque se está utilizando otro número de palabras. Delinquió entonces la palabra acham, la palabra H816, ser culpable, por implicación, ser castigado o perecer. Es recibir las consecuencias del acto que se está cometiendo. Y será culpable aun cuando se haya dado cuenta o sepa que él es inmundo. Siempre va a ser culpable, aunque no lo hizo con intención, va a ser culpable, tiene que reconocerlo y tiene que purificarse. ¿Cómo? Se lava él, se baña. Bueno, en este tiempo nosotros nos bañamos, lavamos nuestras vestimentas, pero en ese tiempo ellos iban a un río, se tenían que lavar y lavar su ropa. Y si lo hace ya sabiendo, con pecha, con rebeldía, será cortado del pueblo. Verso 3. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Puede ser que toca una inmundicia de hombre, puede ser un cadáver de un hombre, puede ser los desechos de un hombre, puede ser el flujo de un hombre. Entonces esas cosas, cuando uno los toca, lo hace inmundo, aunque puede haberlo hecho sin intención. Si toca cosa que lo puede dejar impuro, pero no se da cuenta, en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Debe entonces lavar sus vestimentas.
Así que, y si come comidas que son consagradas al Eterno, sin haberse lavado, será cortado del pueblo. Y si se da cuenta, obviamente tiene que lavarse, purificarse y después comer de las cosas sagradas del santuario. Verso 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Puede ser que alguna persona juró para bien o para mal, y después se le olvidó y no lo hizo, es culpable. Cualquier cosa que el hombre proferir es algo decirlo, hablarlo. Entonces, si alguna persona jura verbalmente hacer bien o hacer mal, en cualquier promesa, después se le olvidó, es culpable, porque no cumplió el juramento que había hecho. Por eso es mejor no hablar, no decir nada, hacer las cosas callado, y no quedar como yo voy a hacer algo porque lo profirió con sus labios y después no hacerlo. Es culpable. Entonces, estaría entonces la persona faltando a la promesa o al juramento que hizo y luego se da cuenta, es culpable. Es culpable. También hemos visto no denunciar, hay algo hubo encubrimiento. Si tocase un animal muerto, si ahora vemos que tocase alguna cosa inmunda del hombre, ¿qué debe hacer? Se va a acercar al Eterno. Ahora leemos verso 5. Cuando es culpable en alguna de estas cosas, las que mencioné, confesará aquello en que pecó. Una vez que se da cuenta que es culpable, debe confesarlo con su boca. Debe confesar en qué forma pecó, en qué forma transgredió, reconocerlo, porque sin confesión no hay remisión del pecado. Entonces, debemos reconocer que hicimos mal las cosas y nos arrepentimos y volvemos al camino que el Eterno nos dio. Verso 6. Y traerá su ofrenda de culpa para el Eterno por su falta que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra para cubrir esa falta, y el ministro le hará cubrimiento o reemplazo con su ofrenda para cubrir la falta. Vemos que una vez que reconoce el pecado, la falta, el error que cometió, si lo reconoce, será perdonado, acercándose por medio de una hembra de los rebaños, sea cabra o sea cordera. Obviamente debe ser sin defecto y esta será sustitutivo al que pecó. Esta hembra va a sustituir a la persona que cometió la falta y que es culpable. Verso 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, o en este caso cordera, porque tiene que llevar una cordera, lo suficiente para un cordero, traerá al Eterno por su culpa en que faltó 2 tórtolas o 2 palominos o 2 hijos de paloma, uno para cubrir la falta y ser perdonado, y el otro para holocausto o para ofrenda completamente quemada. ¿De qué está hablando? De que si no dispone con los recursos, si no dispone de su mano para una cordera o para una cabra, entonces podrá acercarse al Eterno por medio de 2 aves. Puede ser 2 tórtolas o 2 palominos. Una de las aves va a ser para expiación, para hacer cubrimiento por la culpa, y la otra será una ofrenda quemada completamente que asciende en olor grato al Creador. Verso 8. Y las traerá al ministro, el cual ofrecerá primero el que es para cubrir la falta, y le arrancará
de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Estamos viendo que se tomará un ave de las dos y se realizará el procedimiento con esta ave que está siendo sustituto del que cometió la falta, del que es culpable. ¿Por qué? Porque es ofrenda jatá, es ofrenda por la falta. Y con esta va a ser cubrir la falta que se cometió. Y el sacerdote con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separar la cabeza del cuerpo del ave. Sí, no tiene que separar la cabeza completamente del cuerpo, no removerla. En este caso es una ofrenda para cubrir la culpa y el ministro entonces, ¿qué debe hacer? Debe cortar solo el esófago o la tráquea del ave. Pero nosotros cuando vimos los acercamientos solá, vimos que se sacaba la cabeza del ave. En este caso no, tiene que quedar separada, por eso el gran ministro corta el esófago o la tráquea de ella. No como en las ofrendas olá, que se cortaba completamente, se separaba la cabeza del cuerpo. Verso 9. Y rociará de la sangre de la ofrenda para cubrir la falta sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es ofrenda para cubrir la falta. ¿Qué debe hacer? El ministro debe salpicar el altar de cobre, el que está en el patio de la tienda del encuentro, con la sangre del ave como ofrenda para cubrir la falta, y el ave con la sangre, después el remanente que le queda en el cuerpo debe ser exprimida en la base del altar y será reemplazo al que falló, al que erró, al que es culpable. Este ave se exprime porque no tiene la misma cantidad de sangre que un animal más grande, que una víctima más grande, entonces es por esto que se exprime para sacarle todo lo que tiene de sangre. Verso 10. Y del otro hará ofrenda quemada completamente conforme al juicio. Así el ministro hará cubrimiento o reemplazo por la ofrenda para cubrir la falta de aquel que cometió la falta y será perdonado. Aquí está hablando de acuerdo al rito. La palabra rito es la palabra H4941, la palabra mishpat o mishpatín en plural, que significa juicio, sentencia, algo que el Eterno ya declaró. Entonces está haciendo mención de que esta segunda ave que se va a ofrecer como ofrenda quemada completamente, se debe hacer el mismo procedimiento que se encuentra en Éxodo capítulo 1, verso 14 al 17, donde se explica cómo debe quemarse esta ofrenda. Eso está en las ofrendas olá, o lo que aparece en su Biblia como holocaustos, y que asciende como olor grato al Eterno. Entonces tiene que hacer con la segunda ave según lo dictado, según el juicio decretado, cómo hacer por el Eterno. Así se hará reemplazo por el culpable y la ofrenda con la ofrenda que la persona trajo, y el alma que falló será perdonada. El Eterno entregará cubrimiento, una cuenta nueva por la persona que será perdonada. Verso 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 hijos de paloma, el que cometió la falta traerá como acercamiento, como corbán, la 10ª parte de un efa de flor de harina, como ofrenda para cubrir la falta. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es ofrenda para cubrir la falta. Acá vemos que el Creador está dando
otras posibilidades de acercarse a él con cosas que quizás no es más fácil adquirirla que un cordero, que 2 tórtolas, que 2 palominos. Entonces, para las personas que no tienen los mismos recursos que otras, entonces el Eterno está dando la posibilidad, porque Él entiende que no todos somos iguales, que hay gente de una mejor situación socioeconómica que otras. Entonces así le da la posibilidad al rico, al pobre y al menesteroso de que lleguen a Él, que no lleguen con las manos vacías. Entonces, si no tiene para ovejas, si no tiene para cabras, trae 2 tórtolas o 2 palominos. Si no tiene para las 2 tórtolas y para los 2 palominos, traerá la 10ª parte de un éfra de flor de harina, de la mejor harina obviamente, y tiene que ser solita, solamente la harina, que se la entregará al ministro. Verso 12, la traerá pues al ministro, y el ministro tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar conforme a las ofrendas encendidas al Eterno. Es ofrenda para cubrir la falta. Se acerca con la harina, el gran ministro o el ministro toma un puño de esta y la quema en el altar de las ofrendas, quemada completamente, porque es una ofrenda para cubrir la falta y no se le agrega nada a la harina, solamente tiene que hacerla arder conforme a las ofrendas encendidas, como vimos en las ofrendas, los acercamientos minjá. A eso se está refiriendo. Como entonces, como en la ofrenda minjá o de donación o recordatorio, que esto aparece en Levítico, capítulo 2, verso 2, ahí es cuando está mencionando la ofrenda de harina seca, más el aceite, más el incienso. En este caso no se le echa, pero se quema un puño, igual que en ese tipo de ofrendas. Y por medio de esta, el Eterno recuerda para bien al dueño del acercamiento, al que está acercándose por medio de esto. Y con eso será perdonado. Verso 13. Y hará el ministro cubrimiento o reemplazo por él, conforme a la ofrenda para cubrir la falta, en que faltó en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del ministro, como la ofrenda de donación o de recordatorio. Estamos hablando de la ofrenda minjá, que igual se le entregaba un plato, recordemos que era la medida que según los comentarios dice que se llevaba, sacaba un puño, se quemaba, el resto quedaba para el ministro y para sus hijos. Y con esto se hace cubrimiento, se hace reemplazo, se hace borrón y cuenta nueva el Eterno, conforme a la ofrenda para cubrir la falta. Verso 14. Habló más el Eterno a Moshe diciendo, que vemos que el Eterno continúa instruyendo a Moshe sobre los acercamientos que el pueblo de Israel debe llevar de acuerdo a lo que haya sucedido, a lo que esté pasando. Y después, obviamente, Moshe debía transmitirlo a los ministros, a los mediadores del Eterno y al pueblo de Israel para que supieran cómo acercarse al Creador. Y estamos viendo las ofrendas por la culpa. Esa instrucción él le está dando en este capítulo el Eterno a Moshe. Verso 15. Cuando un alma hiciere transgresión y comete una falta inadvertidamente en las cosas santas del Eterno, traerá como su ofrenda de culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en shekel de plata,
del shekel del lugar sagrado en ofrenda por la culpa. Vemos que lo primero mencionado, de la cordera, de la cabra, de las tórtolas, de los 2 palominos o de la harina, era por un mal moral. Ahora está dando las instrucciones por faltar en las cosas sagradas, en las cosas consagradas al Eterno. La palabra que es pecado, que está escrita al final del verso, la palabra pecado, es la palabra hebrea acham, que es la palabra 8:17, que es ofrenda por la culpa. En medio del verso, la misma palabra fue traducida como culpa, y es por eso que tenemos que irla corrigiendo. Y después, al final, cuando dice pecado, también debe traducirse como ofrenda por la culpa. Y la palabra falta es la palabra hebrea H4604, la palabra traición o la palabra transgresión. Después viene la palabra al que pecare, que es la palabra hebrea hatá, que es la palabra falta, que hemos traducido como falta. Después viene la palabra hierro, que significa hierro, significa algo inadvertido, y esa sería la traducción que debería serse, una falta cometida inadvertidamente o sin intención. En este verso está hablando de alguien que comete una falta, entonces en las cosas sagradas, y en el anterior vimos que también era por hierro o por ignorancia, pero en cosas que era un mal moral, en cosas que no se debían hacer y también se las hizo. En este verso se está hablando entonces de expropiar. ¿Qué es expropiar? Expropiar significa privar a alguien de la titularidad de un bien o un derecho, dándole a cambio una indemnización. ¿Por qué? Porque se está hablando de que se hizo uso de algo de la tienda del encuentro. A lo mejor una persona utilizó alguna cosa sagrada que es de uso exclusivo para el Eterno, lo utilizó para su uso personal. Entonces eso está expropiando al dueño, que es el Eterno, que está con pleno derecho de que esas cosas, una vasija, sea exclusivo del uso de él. Entonces le da un uso personal, y a eso se está refiriendo. A lo mejor lo hizo inadvertidamente, no se dio cuenta y lo hizo, pero es culpable. Entonces le da entonces a un objeto consagrado, le está dando un uso personal. ¿Qué debe ofrecer si pasa esto? Un macho de las ovejas, obviamente sin defecto, como ofrenda por la culpa, de un valor mínimo de 2 shekels de plata, según el shekel del santuario. Verso 16: y pagará en lo que faltó de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al ministro, y el ministro hará cubrimiento o reemplazo por él con el carnero de la ofrenda de culpa, y será perdonado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que pagará en lo que faltó, deberá restituir lo que utilizó, ya deja de ser sagrado, tiene que traer algo nuevo, y debe añadir el 20% del valor de lo que defraudó o de lo que utilizó para su uso personal. Está diciendo que debe dar adicional entonces la quinta parte o el 20% a lo que restituirá de lo que expropió, de las cosas apartadas del Eterno. Y la sanción entonces sería agregarle un adicional, un 20% a su valor. Verso 17: finalmente, si un alma, cuando falla o hiciere alguna de todas aquellas cosas
que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su abón, llevará su mal, su iniquidad. Eso es si, ahora está hablando, si está faltando en mandamientos que el Eterno dijo que no había que hacerlos y él lo hace, aunque no lo hace sabiendo, a lo mejor fue por descuido, no se conocía bien los mandamientos, pero eso no es excusa para eximirlo de la responsabilidad. Entonces, ¿qué dice el verso? En todas las cosas que del Eterno no se han de hacer, aun sin hacerlo sabienda, es culpable y llevará su iniquidad. Si falla transgrediendo un mandamiento del Eterno que él dio, que no debe hacerse, pero lo hace, es culpable. Este acercamiento o corbán lo traía a lo mejor alguien que no estaba seguro que se había cometido un pecado o no. Había persona que podía llevarlo por si pecó o por si acaso al tabernáculo de reunión. Verso 18, ahora va a decir lo que tiene que llevar. Verso 18, traerá pues a el ministro como ofrenda por la culpa, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el ministro le hará cubrimiento o reemplazo por la transgresión inadvertida que cometió descarriándose y será perdonado. Vemos que deberá llevar también un carnero, obviamente sin defecto. Según tú lo estimes, o sea, según el ministro, puede decir este carnero no, o tienes que traer un carnero superior a este valor. ¿A cuánto? A 2 shekel de plata, de acuerdo al valor del santuario. Si no tenía para llevar el carnero, debía llevar un monto superior a 2 shekels de plata, según el valor del santuario. Entonces debe valer como mínimo 2 shekels de plata. Si no lleva el carnero, debe llevar ese valor. Verso 19, es ofrenda por la culpa, es culpable ante el Eterno. ¿Qué está entregando? Está entregando una ofrenda por la culpa, se haya cometido inadvertidamente, sin darse cuenta, es culpable igual la persona y debe llevar esta ofrenda para el Eterno, para cubrir la falta que cometió, para poder ser perdonado, aunque sea por ignorancia. Lo único bueno es que sabemos que el Eterno está dispuesto siempre a perdonarnos. Si cometemos un error, lo que nosotros debemos hacer es reconocer nuestra falta y volver donde Él, pedir perdón, y el Eterno nos perdonará porque Él es perdonador, es misericordioso, para siempre su misericordia, si nos arrepentimos del mal que hemos hecho, sea por ignorancia o sea por voluntad propia. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.